7:51 de la mañana, 7:51. A esta hora hablamos de del nombramiento de un guaviarense en una de las comisiones de empalme del nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro, sobre el tema del agro y la ruralidad, estos temas que a nosotros como departamento del Guaviare nos interesan mucho, y qué bueno poder tener pues un representante de nuestro departamento allí. Se trata de Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare y también miembro de la corporación Viso Mutov, quien ha venido acompañando pues todo este proceso en los últimos años. Pedro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Buenos días, Laura, buenos días a su equipo de trabajo en Marandúa y a toda la audiencia, un saludo muy especial. Bueno, pues este nombramiento o este nuevo reto que llega a su cargo nos parece muy interesante. ¿En qué consiste? ¿Cuál es exactamente ese papel que va a estar haciendo usted en esta comisión? Gracias. Un conjunto de personas que hemos estado cerca de estos temas del agro y la ruralidad, pues sí fuimos invitados por la coordinación del empalme en ese sector, en cabeza de la doctora Jennifer Mojica, quien ayer dio unas declaraciones al espectador que han circulado muy bien. Fuimos invitados para participar de una serie de reuniones en el trámite del empalme, pues siguiendo los protocolos establecidos por la Coordinación General del Empalme, que la dirige el doctor Daniel Rojas, y en donde están también la doctora Carolina Corcho, quien ha sido designada ministra de la Salud, y está el movimiento Soy Porque Somos, y están también el doctor Oscar Tulio Liscano. En este sector de agro y ruralidad, pues corresponde a ese equipo revisar información entregada por el gobierno nacional y obviamente contrastar con información secundaria que se tiene por parte de la academia, las organizaciones no gubernamentales y obviamente las organizaciones sociales. En los sectores de productividad, desarrollo rural, sector de la Agencia Nacional de Tierras, de la Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera, de la Agencia de Desarrollo Rural, de los temas asociados a la Agencia de Renovación del Territorio, en donde están los asuntos del PDED y el PENIS, o esta otra entidad que se llama Agrosavia, y el sector de ciencia y tecnología, como en donde está el ICA, Corpoica, Agrosavia, o en donde está también la UPRA, la Unidad de Planificación para el Sector Agropecuario, el Sistema Nacional de Catastro Rural, la Unidad de Restitución, entre muchas otras, y obviamente las que tienen que ver con el sector de crédito en el mundo agropecuario, como Finagro, el Banco Agrario, la cooperación internacional. Es un sector muy amplio, muy amplio, en donde pues ahí se cruzan intereses con los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, pero también con el empresariado del sector y obviamente con una serie de gremios que están conformados en el sector de la agricultura o en la ganadería y en otros, ¿no? Es un sector estratégico, así lo ha definido el presidente Gustavo Petro, desde la campaña presidencial, en su programa de gobierno, también en su discurso del triunfo en la noche de su elección, porque lo que quiere él es la recuperación del campo, lograr que en este país se produzcan al menos los alimentos que se consumen acá, que haya mejores condiciones de productividad y de competitividad, llegando incluso a revisar pues asuntos claves como la tierra ociosa, y también revisar los impactos nocivos que han tenido los tratados de libre comercio sobre la producción interna, entre muchos otros temas. ¿O se va a estar haciendo desde el nivel central, es decir, desde Bogotá, o se tiene pensado hacer algún tipo de recorrido por algunas de las zonas más importantes para este tema? Pues sí, la coordinación del empalme ha definido como unas 3 etapas. Hay una primera etapa que es un poco muy formal, con base, decía, en la normatividad que rige los empalmes. Hay una serie de formatos para la recepción de la información, se emiten observaciones. Es una tarea, digamos, un poco técnica, de múltiples reuniones entre las contrapartes definidas por el gobierno saliente y el entrante. Pero hay una etapa que ya incluso en algunos sectores se ha puesto en marcha, que la han denominado el empalme social, en donde hay un altísimo nivel de participación de voceros y voceras de las distintas organizaciones sociales que existen en el país, interesadas en cada uno de los temas. Para colocar un ejemplo,
Ayer la doctora Susana Muhammad, designada ministra del Medio Ambiente, se reunió con vocerías campesinas de Meta, Caquetá y Guaviare para hablar de los conflictos socioambientales que hay a propósito de las familias que viven o que ocupan áreas protegidas, como el caso de el Parque de la Macarena o también sectores geográficos del Caquetá en donde hay esa misma situación, o familias ocupantes de zonas de reserva forestal. Pero también vendrán unas reuniones territoriales que las liderará la bancada del Pacto Histórico a nivel de los departamentos. Obviamente también la doctora Francia Márquez en particular pues tiene una apuesta por que haya una descentralización en todos estos ejercicios, tanto los del empalme como los de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Y eso pues será un proceso permanente, ¿no? En esta etapa, la primera cosa y como reto es que hasta el 11 de julio se dio plazo el presidente electo para que se presente un primer informe, lo revisan las coordinaciones y posteriormente se vuelve a hacer reuniones con los jefes de las entidades salientes y habrá un último informe despuesito del 20 de julio. Y ya se firman las actas de empalme. Pero de ahí en adelante viene tal vez la tarea más importante para todos los sectores sociales, económicos, culturales, políticos interesados en lo que ejecutará el próximo gobierno, que será la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Todo esto viene, por ejemplo, también de temas álgidos que están ahí, digamos, es decir, a punto de cumplirse, como por ejemplo el plazo que se dio desde el ICA para retirar los animales, las cabezas de ganado de zonas protegidas. Aquí hay mucha preocupación en el departamento del Guaviare porque pues la situación no es tan fácil como se plantea por parte del instituto. Los tiempos seguramente han sido parte de esa petición que ha hecho las comunidades de darles un poco más de espera y de tiempo. Por ejemplo, esa decisión que tiene el ICA, que entiendo yo se cumpliría antes del próximo 7 de agosto, ¿se ha abordado esa problemática? ¿Se habla algo de ese tema o no está en esa agenda? Sí, ese es un tema de los más álgidos, como usted anota, y fue parte de los temas abordados en la reunión de la tarde de ayer por la nueva ministra de Ambiente, con esas vocerías de los sectores campesinos que mencioné, de Caquetá, Meta, Guaviare. Es una gran preocupación. De hecho, en el departamento del Caquetá ya se generó una alerta porque se estaba difundiendo información ayer de que no se iban a aplicar los ciclos de vacunación debido a esta resolución del ICA. Hay una alarma porque podría entonces darse en casos de fiebre aftosa, lo cual podría ser muy grave para la ganadería colombiana. Entonces, esto es un tema prioritario. Yo quiero decir sobre eso que la Procuraduría General, a partir de la Delegada de Asuntos Agrarios y de Tierras, emitió una directiva. En esa directiva reciente invitan a que las autoridades ambientales y del sector agropecuario se coordinen, se articulen y conversen lo más rápido posible con los pequeños productores ocupantes de esas áreas protegidas. Un poco lo que dice la Procuraduría y pienso yo que lo dicen con muchísima razón y sobre todo invitan a la acción rápida, es que por la protección ambiental no se pueden poner en juego ni vulnerar los derechos campesinos. Entonces la Procuraduría le dice a las autoridades que tienen que ver con este tema, miren, ustedes tienen unas obligaciones, sí, pero no pueden desconocer los derechos campesinos. Entonces tienen que hacer un equilibrio en ese sentido, respetar los derechos campesinos y propender obviamente por el respeto de las normas ambientales, pero eso no puede ser a rajatabla, dice la propia Procuraduría en esa circular reciente, dice, debe el Estado brindar programas de asistencia técnica, de acompañamiento a esas familias para que haya una superación progresiva de la situación que se ha detectado. Entonces, yo creo que con base en ese direccionamiento dado por la Contraloría desde la Delegada de Tierras y Asuntos Agrarios, las autoridades involucradas tendrán que encontrar una solución y quitar esas fechas perentorias. Es decir, no es obligatoria que el cumplimiento de esas fechas se puede concertar con las comunidades para que haya nuevos plazos.
Pues esa es una muy buena noticia, digamos, da un poco de tranquilidad porque sí hemos conocido la preocupación, está, como usted lo dice, al borde de entrar en esa alerta roja porque el plazo sigue corriendo. Entonces, esa directiva se va a cumplir desde niveles regionales, es decir, acá los llamados los estarían haciendo para las autoridades a nivel regional o a nivel departamental como tal. Yo puedo enviarle ahorita copia de esa directiva de la Procuraduría, si ustedes la quieren Sí, difundir, sí, claro. y pienso que las autoridades encargadas de estos temas, como el ICA y las demás, pues seguramente ya la tienen, pero por supuesto que esto es un direccionamiento que es casi que obligatorio para todos los implicados, tanto del sector ambiental como del sector agropecuario. Ese es uno, insisto, de los asuntos que más interesa. Ya lo conoce la doctora Cecilia López, designada ministra de Agricultura, y ya lo conoce también la doctora Susana Muhammad, designada ministra del Medio Ambiente. Muy bien, y bueno, eso en cuanto a todo el tema del agro y la ruralidad y esas acciones urgentes entonces que se estarían tomando por cuenta de estas situaciones que se tienen como la mencionada. Hablemos de lo que se ha podido conocer y lo que se ha ido de pronto oponiendo también a la opinión pública ya en el término del gobierno del presidente Iván Duque. Hemos escuchado pues muchos hallazgos que se están dando en los medios de comunicación. ¿Qué otros temas en este momento han podido ustedes de pronto conocer? Sí, uno de los asuntos que más inquieta es el del financiamiento para todos los programas asociados a la implementación del Acuerdo de Paz. Hay que recordar que esa era una tarea que le correspondía al gobierno de Iván Duque, pero que lamentablemente en muchos sectores se ralentizó, por decir una expresión suave, o en algunos casos se paralizó. Pensemos en lo que ocurrió con el Programa Nacional Integral de Sustitución PENIS, un programa que tenía un compromiso desde el 2017 de atender a unas 100.000 familias, llegando hasta la etapa de proyectos productivos. Para el cumplimiento de esos programas no se apropiaron los recursos de manera rápida y han pasado ya casi 5 años sin que a las familias se les cumpla oportunamente con esos compromisos. De hecho, hay citado un nuevo comité coordinador del PENIS en Guaviare para dentro de pocos días. Y aquí se ha anunciado desde el año pasado que ya están apropiados los recursos, pero mire usted, han apropiado los recursos, sin embargo todavía las familias no han recibido eso para poder implementar unas economías sustitutas de las que dejaron atrás, que estaba basada en la coca. ¿Eso es un compromiso del Acuerdo de Paz? Sí, de hecho muchas otras familias hubieran querido entrar en una apuesta de sustitución concertada, pero tampoco se ha podido. No están en el PENIS, pero tampoco se pudo ampliar el programa o se crearon nuevos programas para regiones como el sur del Guaviare o la región del Inírida u otras regiones que quisieran estar en una apuesta de esta naturaleza. Ahora hay una situación preocupante y es que los recursos que estaban previstos con proyectos específicos por familia, calculados a valor del 2017, pues ya hoy con esos mismos recursos no van a poder adquirir la misma cantidad de insumos y materiales porque todo ha subido de precio. Entonces, las familias participantes dicen hay que hacer una actualización de los valores de esos proyectos porque ya no es lo mismo algo que calculamos hace 5 años a lo de hoy. El asunto es que la propia dirección del DNP ha aceptado públicamente que el gobierno de Iván Duque se gastó la plata de la paz, que esa bolsa queda desfinanciada. Y se pone como ejemplo lo que ha ocurrido con los PEDET. Para financiar los PEDET, las obras PEDET, se creó una figura especial de vigencias futuras o vigencias anticipadas. El Congreso de la República le aprobó al presidente Duque utilizar las vigencias futuras de 12 años. Y para ello destinó el 7% de las regalías petroleras, que como todos sabemos, las regalías es el impuesto, el recurso que nos queda a los colombianos por el petróleo que se saca del país. Ese fondo lo llamaron Fondo Paz y era para el financiamiento de las obras PEDET. Pues bien, lo que han descubierto la periodista Valeria Santos y Sebastián Noria de Cambio y de Blue Radio es que en el marco de ese entramado, de esa arquitectura que diseñó el doctor Emilio Archila y el presidente Duque, se gastaron la plata, pero además se permitió la generación de muchos mecanismos de corrupción.
y que la entidad llamada a cuidar esos recursos, que era la Contraloría, terminó participando de coimas y de estrategias de corrupción para la aprobación de proyectos. Eso es muy grave. Se centralizó la toma de decisiones de los PDD en Bogotá en cabeza del DNP, de la ART y de cada ministerio según el tema que tratara el proyecto. Y esas tres entidades, con el filtro de la Contraloría, terminaron corrompiéndose en favor de congresistas y de políticos. Particularmente han salido a flote los nombres de varios senadores que cobraban por ser ellos los que le daban el visto bueno a los proyectos, antes de que llegaran a los directivos del OCAD, en donde también hay presencia de delegados de gobernadores y de alcaldes. Esto también es muy grave porque políticos sacando pecho con los recursos de la paz, de las obras PEDET, que fueron pensadas con alta participación de la comunidad, y ni siquiera le daban las gracias al acuerdo de paz, sino que decían que eran ellos los que las habían gestionado. Adicionalmente, el gobierno de Bogotá, el gobierno nacional, utilizó los recursos que eran para la transformación de las economías campesinas por medio de los procesos PEDET para hacer obras que le correspondían al gobierno central. Pensemos en las carreteras primarias. Las carreteras primarias son obligación del INVIAS, o sea, las tenía que financiar el presupuesto general de la nación, pero terminaron cogiendo la plata de la paz, que eran para la reconversión, insisto, de las condiciones de vida de las familias más afectadas por el conflicto durante todos los 60 años de guerra que hubo, para la superación de la pobreza y demás en 170 municipios, y se la gastaron en obligaciones que eran propias del gobierno nacional. Ayer, por ejemplo, y eso también nos preocupa, el presidente Duque dijo cerca de Villavicencio que iba a tomar plata de obras por impuestos, que es un mecanismo a través del cual el sector privado financiaría también iniciativas PEDET, pero que las iba a coger para terminar un tramo de la carretera Bogotá-Villavicencio. Entonces, ese tipo de jugaditas no son saludables para el financiamiento de los compromisos derivados del acuerdo de paz. Y todo eso pues está en revisión ahora a propósito del empalme. Por supuesto que las comisiones de empalme no son la Contraloría, tampoco son la Fiscalía, no son la Procuraduría, no pueden llegar a exigirle cuentas a los funcionarios salientes, pero sí están acopiando muchísima información que con toda seguridad será de conocimiento público tan pronto se instale el nuevo gobierno. Pero ese tema, Pedro, de las denuncias, de todo este entramado con los recursos de los OCAP, ¿para dónde cree que va a llegar esto? Porque ya están pidiendo que las personas que hacen estas denuncias pues den la cara, y es un tema difícil por temas de seguridad. Sí, pero por ahora hemos conocido que Emilio Erchila anda defendiéndose todo el tiempo ahora, diciendo que él hizo unas alertas, que le avisó a la Fiscalía no le dio un impulso y una atención adecuada a esas alertas. También han dicho desde el DNP que se generaron unas alertas por los mecanismos de filtración y de definición de las prioridades de los proyectos. Pero ya ayer en la mañana era de conocimiento público que la Fiscalía llama a declarar a Emilio Erchila. Usted tiene toda la razón y muy seguramente se refiere a que a los periodistas le dieron su versión, alcaldes especialmente, afectados porque sus proyectos no fueron tramitados, y esos alcaldes piden la reserva de la fuente, porque pues aquí hay un problema que se llama cohecho, es un delito que se peca por dar, pero también se peca por recibir. Entonces, lo que hasta ahora se ha conocido es que detrás también hay mafias de contratistas que le untaban la mano a alcaldes, gobernadores, a funcionarios en Bogotá, políticos que se encargaban de hacer eso. Pero vamos a ver hasta dónde llega la Fiscalía con las investigaciones. El movimiento Defendamos la Paz le ha pedido al fiscal general Francisco Barbosa que le preste atención y le dé celeridad a estas denuncias. Y la Procuraduría ha dicho que ya adelanta 24 investigaciones al respecto. Sí, esas investigaciones, pues esperemos, y eso es lo que preguntaba Omar, ¿dónde terminan? Porque lamentablemente, pues muchos de esos escándalos de corrupción han quedado ahí, en esas investigaciones, y aún no se ha podido conocer, por ejemplo, el tema de centros poblados.
cuáles son esos responsables y qué pasó con ese recurso finalmente. Pedro, otro tema también importante que queríamos tratar con usted es el tema de pues la nueva ministra de Ambiente. Ha dicho no al fracking, ha dicho no al glifosato. Uno de las grandes preocupaciones que tenemos aquí en el departamento del Guaviare pues era ese anuncio que hizo este gobierno saliente de Iván Duque, donde aseguraron y pues las medidas estaban ya prácticamente dadas para reiniciar la aspersión con glifosato para los cultivos ilícitos, un tema que preocupa por todo lo que podría traer. En este momento, con esos anuncios que ha hecho pues la ministra, ¿usted cómo los ve? Pero además con el componente también de que hoy la noticia es que el Consejo de Estado pues deja en firme el tema del fracking en Colombia. ¿Esto podría cambiar en el gobierno entrante? Así es, el presidente Gustavo Petro lo ha ratificado ayer a través de sus redes sociales, respondiéndole incluso a un cuestionamiento que hizo Enrique Peñalosa. En Colombia no habrá fracking en la administración de Petro y Francia Márquez. Así lo ratificó ayer el presidente, respaldando los anuncios de la ministra del Medio Ambiente. Esto quiere decir que en estos 30 días que le restan a Duque, si es que inicia el pilotaje allá en el Magdalena Medio, pues seguramente eso tan pronto se instale el próximo gobierno se suspenderá. De lo contrario no habrá. Lo mismo ocurre con las aspersiones aéreas con glifosato. La actual administración intenta revivir las aspersiones en Cúcuta y el Zulia a través de un pilotaje para lo cual le está pidiendo permiso a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Ya hicieron las audiencias, pero le quedan 29, 30 días para hacerlo. Lo que todo el movimiento campesino, social, de ambientalistas, de expertos académicos, la comunidad internacional le ha pedido al gobierno del presidente Duque es que no utilice ningún agente químico en las operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito. Y la nueva ministra de Ambiente, pues, ateniéndose a lo planteado en la campaña electoral, pero también a la filosofía que tendrá el nuevo gobierno de lucha contra el cambio climático y de protección del medio ambiente, ha dicho, se le cierra la puerta a las aspersiones aéreas con glifosato. Para eso, pues, tendrán que emitirse circulares, directivas, probablemente tendrá que emanar algún acto administrativo cuando se instale el nuevo gobierno, pero envía un mensaje la ministra entrante, y es que la lucha contra los cultivos de uso ilícito se tendrá que reenfocar, se tendrá que hacer de otra manera. En principio ella ha dicho, cumpliremos los compromisos derivados del acuerdo de paz en relación con sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito, que también con eso atiende los requisitos y los parámetros que ha establecido la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Y la ministra también ha dicho que lo que hay que hacer es más acuerdos llegando a más comunidades. El presidente ha hablado desde la campaña y posteriormente de algo que él denomina la sustitución de tierras. Más allá de sustituir unas plantas o unos cultivos por otros, él plantearía una apuesta por sustituir los usos que se dan a la tierra en ciertas regiones del país donde hay unas consideraciones ambientales especiales. Es más, a Gustavo Petro lo que le gustaría es que comunidades que están en sitios muy apartados, por allá tratando en muchos casos de obtener sus ingresos, incluso de economías ilegales, pudieran ubicarse en otros sitios donde hubiera menos problemáticas ambientales y donde tuvieran mejores oportunidades de acceder a mercados lícitos. Eso es lo que él ha planteado, y ese es el norte que ha dicho también la ministra de Agricultura, Cecilia López, que se tendrá en el nuevo gobierno. Pues eso de cierta manera tranquiliza un poco todo lo que nos viene preocupando, especialmente en temas ambientales aquí en el departamento del Guaviare. Pedro, pues estaremos muy pendientes de esa gestión, de esa labor que usted va a desarrollar en los próximos días. Se espera un primer informe el próximo lunes. 20 de julio sería el siguiente y de ahí ya pues que comience ese nuevo gobierno. Muchos éxitos en esa labor y aquí desde Marandúa pues estaremos muy pendientes para poder contar, sobre todo porque para el Guaviare es muy importante saber lo que viene en materia ambiental para toda la región Amazonía. Que estén ustedes muy bien, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias, es Pedro Arena.